Señor Gracias. presidente, ya podemos empezar. En nombre de Dios, de la patria y las obras públicas, se abre la sesión. Señora secretaria Milena, la cuenta. Sí, señor presidente. En el día de ayer, la sala acordó que el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señor Letelier, señoras Muñoz, Proboste, Fombea y señor Pizarro, que modifica la ley número 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales en diversas disposiciones, se ha informado solamente por esta comisión, puesto que anteriormente, el día 11 de agosto, la sala había resuelto que la iniciativa fuera analizada por esta comisión con la de recursos hídricos, desertificación y sequía unidas. Así que ya estamos en condición, cuando usted determine, presidente, de colocarlo en tabla, puesto que será conocido únicamente por la Comisión de Obras Públicas. Esa es la cuenta, señor presidente, y ahí estamos compartiendo pantalla respecto de los invitados que están invitados el día de hoy. Perfecto, vamos a tomar ya conocimiento de lo acordado por la sala y sin más, démosle bienvenida a nuestros invitados y en el mismo orden que figura ahí en el listado que pueda exponer el don Carlos Cruz, don Alberto Undurraga y don Carlos Esteves, salvo que alguno tuviera un inconveniente de horario. Hagámoslos pasar y partamos ahí con don Carlos Esteves, salvo que ocurra lo que señalaba. Hola, ¿cómo están? Don Carlos, un gusto. Carlos Cruz y Alberto Undurraga. Partamos por edad, pues partamos con don Carlos Cruz. Te quedó Tiene que mudo. activar el micrófono, Hay varios, señor Cruz. hay varios mayores que yo por ahí, pero no importa. Con todo gusto, muchas gracias, presidente. Voy a compartir con usted una minutita de lo que sería mi presentación y luego se la mandé a la secretaria para que la tengan ahí como parte de los antecedentes. Carlos, mientras se comparte la pantalla, saludar, bromas aparte, Carlos Cruz, Alberto Undurraga, exministro de la cartera, que conocen extensamente el funcionamiento y tienen opiniones, no las conozco si serán a favor o en contra, pero opiniones fundadas. Carlos Esteves también, particularmente la Dirección General de Agua. Yo siempre lo que les pido, ustedes han estado en estas comisiones, quizás que la exposición no sea tan larga y dejemos buen espacio para dejar dos o tres dudas de sus planteamientos o poner énfasis más bien en lo que quieran ustedes poner punto crítico de cuestionamiento al proyecto, porque estábamos poniéndonos de acuerdo y por eso disculpa que nos demoramos un poco en partir, porque queremos en un momento votarlo en general y poder en algún momento tener los invitados después, están cordialmente invitados ustedes a través de la Secretaría para ya incidir o poner el punto en tales o cuales artículos. Entonces, lo ideal es ahora generar un poco de debate y dejarnos algunas dudas o algunas atenciones de observaciones que ustedes hagan. ¿Cómo no? Carlos Cruz. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero saludar a los señores senadores presentes, a quienes son parte de esta comisión y quienes también vienen invitados para opinar al respecto. Quiero saludar también al ministro, que ha hecho un muy buen trabajo en esta comisión y en la elaboración de esta propuesta. Si me permiten, voy a compartir una minuta muy breve para efectos solamente de tocar los puntos principales que creo que son de interés en esta sesión y, tal como decía el presidente, dejar abierta la posibilidad de conversar con mayor profundidad los puntos más específicos donde sí tenemos algunas observaciones que nos gustaría poder compartir con ustedes más adelante. En términos generales, yo diría que el planteamiento que se hace en el proyecto de ley, a nuestro juicio, nos satisface. Creemos que Chile hoy día necesita una institucionalidad que se haga cargo tal vez de uno de los desafíos más relevantes que tiene el país, que es asumir el cambio climático tan profundo que ha habido y el impacto que esto
tiene respecto de la disponibilidad de recursos hídricos en dos sentidos. Por una parte, por una disminución importante de la pluviometría en las zonas más afectadas, en otras habrá aumento, pero básicamente en las zonas más afectadas hay una disminución importante de la pluviometría, pero también hay un aumento muy importante en el uso del recurso hídrico como consecuencia del desarrollo de una serie de actividades productivas y del uso todavía intensivo de agua cuando hay gran escasez. En ese sentido, nos parece que enfocar este momento, enfocar esta situación tan crítica que está viviendo el país con un cambio institucional y una propuesta institucional como la que estamos analizando en este momento es absolutamente pertinente y nos parece, y a mí personalmente me parece que es una buena forma de hacer este esfuerzo y de concentrar los esfuerzos que el país requiere en una mano para efecto de poder llevar adelante el trabajo que se está haciendo. En ese sentido, queremos valorar la propuesta que se está haciendo de modificar la estructura del Ministerio de Obras Públicas y de crear la Subsecretaría de recursos hídricos. En este sentido, la propuesta permite integrar bajo una misma mirada las distintas entidades que tiene el Ministerio de Obras Públicas para abordar el tema del agua, que como ustedes bien saben, actúan, si bien bajo la tuición administrativa del Ministerio, no necesariamente responden a una misma orientación. En este caso se conseguiría por esta vía darles una orientación uniforme tras la persecución de objetivos fundamentales que debieran estar expresados en la política de recursos hídricos que se propone sea elaborada por un consejo asesor. Permite también la coordinación con las otras reparticiones que, tal como lo señalan distintos análisis, distintos diagnósticos que se han hecho al respecto, son diversas, son muchas, están radicadas en distintos espacios dentro de la orgánica institucional del gobierno, y a través de la creación de esta nueva institucionalidad se permitiría una coordinación mucho más operativa respecto de esta institución. Una aprehensión que nosotros tenemos al respecto es la necesidad de buscar que esta coordinación, que esta integración de las distintas instituciones tenga un carácter mucho más vinculante que el que aparece expresado en la ley. No sé cómo se logra, pero creo que es parte de los esfuerzos que debiéramos hacer en conjunto y nos ponemos a disposición de la Comisión y del Ministerio para ir viendo de qué manera esa coordinación adquiere carácter vinculante, de tal manera de que no sea simplemente declaraciones de buenas intenciones, sino que efectivamente puedan haber asignaciones de tareas y complementaciones de tareas que son las que se requieren para efecto de poder ser efectivo en esta institución, en esta nueva propuesta. Y la otra idea en términos muy generales también de que cómo asegurar de que el Ministerio de Obras Públicas tenga un liderazgo efectivo al respecto. Eso nunca se puede asegurar porque tiene mucho que ver también con las personas, pero es muy importante que haya una expresión de vinculación más orgánica y más vinculante en la relación que el Ministerio de Obras Públicas como ente rector de la política hídrica que debiera llevarse a cabo en el futuro pueda coordinar debidamente y en forma lo más comprometida posible con las otras instituciones que se coordinan bajo el mismo ministerio. Yo tenemos experiencia respecto de lo que son estas declaraciones de coordinaciones interministeriales, y en la medida en que no haya una obligatoriedad para que esas coordinaciones tengan una expresión práctica efectiva, las coordinaciones duran mientras la voluntad de los ministros existe. Cuando la voluntad de los ministros deja de existir, esas coordinaciones se pierden, y por lo tanto creo que en este caso, aprendiendo de lo que han sido otras experiencias al respecto, creemos que es necesario buscar algún tipo de vinculación orgánica en el tema de recursos hídricos, en la relación entre los distintos ministerios, de tal manera de que esa coordinación sí tenga una expresión vinculante y no sea simplemente una declaración de buenas intenciones. Nos parece que la creación de la comisión de Comisión de Ministros de Recursos Hídricos debiera tener esa particularidad, y por lo tanto quisiéramos ver la forma en la cual eso se pueda expresar debidamente en el proyecto de ley. La creación de un Consejo Nacional de Recursos Hídricos nos parece un tremendo aporte.
en la medida que sea efectivamente un Consejo Nacional público-privado en el cual aparezcan claramente establecidas las responsabilidades. Creo que el asignarle a esta comisión digamos, el diseño de la política nacional de recursos hídricos es fundamental, y creo que en ese sentido bien vale la pena valorar otros espacios de coordinación público-privado que han tenido una muy buena performance, como el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, del cual nosotros somos parte, y creemos que en ese sentido esto debiera valorarse. Sí quisiéramos que quedara muy explícita que el seguimiento de esta política de desarrollo de recursos hídricos debiera tener una responsabilidad en el seguimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas que debiera expresarse en las tareas de la subsecretaría. Es decir, se crea la política y el seguimiento de la política y la implementación de la política debe quedar claramente radicada en el Ministerio de Obras Públicas y en la subsecretaría del sector. Se crea un panel de expertos para asegurar la calidad técnica de las recomendaciones. Nos parece que también es un muy buen aporte. En general, los paneles de expertos cumplen una función muy propositiva, cumplen una función de mucha validación de los propuestos de las propuestas que se hagan. El soporte técnico siempre es algo muy bienvenido. Sin embargo, creo que en este caso hay que ver cuáles son las incompatibilidades que puede haber entre ocupar un cargo en el panel técnico y el valor y que eso no represente de alguna manera expresiones de interés específico. Sería complicado que el panel técnico tuviera representaciones específicas y por lo tanto creemos que hay que tomar las precauciones necesarias para que eso pueda cautelarse, y si se cautela eso y son profesionales de alto nivel, tal vez los valores que se pagan a los integrantes sean demasiado reducidos y haya que pensar en dedicaciones mayores y por lo tanto mayores recursos para que su ocupación pueda ser dedicación exclusiva en el ámbito de los recursos hídricos. Como los expertos en recursos hídricos en general son gente muy ocupada, creemos que en este caso la remuneración debiera ser tal que permita que, como en otros paneles técnicos, puedan cumplir con una misma función. Se crea el Comité Técnico Interministerial en el que se encuentran representados todos los organismos técnicos que participan en el sector. También nos parece una muy buena iniciativa. Es una mesa que le da contenido al comité interministerial. En general son reparticiones que dependen de los ministerios. El crear esta mesa técnica permite que todas las organizaciones que dependen de otros ministerios, de distintos ministerios, puedan tener un espacio de coordinación, pero también nos gustaría mucho que esa coordinación tuviese un carácter vinculante, que hubiera una cierta obligatoriedad de las instituciones que participan ahí con el compromiso de llevar adelante en el espacio que les corresponda las políticas que se diseñen a nivel del Consejo Nacional, y que puedan sus tareas puedan ser parte del aporte que se hace al desarrollo de esta política. Por lo tanto, creo que la vinculación de las distintas entidades debe ser algo, a nuestro juicio, que se garantice en la ley. Se crea la Dirección General de Obras Hidráulicas, que tiene a su cargo numerosas funciones que habrá que definir con mayor precisión. A mí me parece muy buena la creación de este organismo. Creo que el concentrar administrativamente las distintas responsabilidades en la subsecretaría y en una dirección específica tiene valor, lo hemos podido apreciar así en el Ministerio de Obras Públicas, pero claramente es algo que requiere un mayor desarrollo para que su aplicabilidad y su implementación sea lo más efectiva posible. Hay una declaración muy importante en la necesidad de avanzar en uniformar la información con la que se trabaja en el sector. Creemos que uno de los problemas, y aquí está Carlos Esteves, que tuvo un gran trabajo en términos de tratar de integrar la información que existe en las distintas fuentes. Sin embargo, creemos que este es un trabajo que tiene mucha urgencia y que debiera tener una expresión práctica muy inminente. Se ha avanzado en eso, pero creemos que tiene que ser mucho más profunda la declaración para que esto pueda ser pueda tener, digamos, el valor práctico que
la emergencia requiere para poder enfrentar efectivamente los diseños de políticas públicas que tengan las expresiones concretas que el país demanda. Y se plantea entre sus objetivos de la nueva institucionalidad lleva a cabo un estudio de las bases para una gobernanza por cuenca. Acá tenemos una observación quizá un poquito distinta. Hoy día existen organizaciones por cuenca que son muy importantes, hay, tal como lo dice el Ministerio en más de alguna declaración, hay más de 100 cuencas existentes, y esto tiene un carácter urgente. O sea, creemos que el proceso de analizar cuáles son las características que debería tener esta institucionalidad por cuenca debería tener carácter de urgencia inminente. Nos parece que efectivamente el problema de la organización por cuenca es fundamental. La política hídrica tiene que apoyarse en las distintas organizaciones de cuencas. De ahí debieran emerger las propuestas para una política nacional y por lo tanto esto adquiere una relevancia fundamental para efectos de poder llevar adelante el diseño de las políticas que aquí están planteadas. Le damos especial importancia a las organizaciones por cuenca, en la cual no solamente deben participar aquellos que tienen derechos, sino creemos que debe participar la comunidad en su conjunto, porque no solo los que tienen derecho usan agua, sino el agua es un bien para todos quienes son parte del tejido social que está en torno a las distintas cuencas. En relación a los informes de productividad, creemos que efectivamente lo que se plantea ahí, dada la urgencia que existe y dada la importancia que hoy día tiene el tema, es imposible que el Estado no intervenga, no es viable que el Estado no intervenga en este tipo de circunstancias para efecto de poder llevar adelante un cambio institucional que se haga cargo de este tremendo desafío que hoy día tiene el país, que es el de tener una política de recursos hídricos. La propuesta nosotros la valoramos porque creemos que mejora la gestión del recurso hídrico y en la medida que se haga un análisis detenido por cuenca, creemos que va a ser un tremendo aporte para mejorar el manejo de las cuencas. Creemos que es una política hídrica en la cual se deben priorizar adecuadamente los usos de los recursos de acuerdo a las distintas prioridades país. Algo de esto ha quedado ha quedado establecido en la discusión del Código de Agua, pero creemos que acá hay que ser mucho más preciso de cuáles son esos objetivos país. Creemos que un desafío muy importante que tiene que asumir esta subsecretaría, este trabajo, es ver de qué manera es posible aumentar la oferta de agua. Hay distintas modalidades. La oferta de agua no puede aumentar solamente por el comportamiento del mercado. Creemos que tiene que haber una declaración explícita de parte del Estado de ver las formas de avanzar en los mecanismos que hoy día existen como disponibilidad para aumentar la oferta en las zonas de mayor escasez. No creemos que esto pueda ser regulado simplemente por el mercado, sino acá tiene que haber una política pública muy explícita al respecto. Y tiene que haber una forma de regular el uso del recurso de acuerdo a las diferentes formas posibles de expansión de esta oferta. Nos parece que es esencial, puesto que de otra manera el impacto político y social y económico que tendría el dejar esto que opere simplemente como lo señalan las fuerzas del mercado, como se dice eufemísticamente, tendría graves consecuencias. Donde sí tenemos algunos reparos es en la asignación de recursos. Creemos que $2 millones anuales para un esfuerzo institucional de esta envergadura, que se haga cargo de un problema tan radical, de un problema tan radical como el que está enfrentando el país, claramente es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, creemos que de alguna manera en la discusión, y yo sé que no es desde el Parlamento donde pueden surgir estas demandas, pero al menos esperamos que en la discusión podamos ir viendo de qué manera esta institucionalidad que requiere una presencia por cuencas, que requiere una presencia regional mucho más profunda, que requiere estudios muy de fondo, que requiere un trabajo de las distintas instancias que se están creando acá mucho más dedicado a este tema, puede contar con los recursos suficientes y no pase lo que ha pasado con la creación de otras instituciones en las cuales por no contar con los recursos suficientes terminan colapsando
y no cumpliendo la funcionalidad que debieran cumplir. Creemos que ya con las experiencias existentes deberíamos hacer un esfuerzo muy importante por dotar a esta institucionalidad de los recursos necesarios para que pueda cumplir debidamente con su función. Se hace una declaración en el informe de productividad respecto a los aportes de productividad que esta institucionalidad debiera representar. Sin embargo, no hay un análisis específico de cómo se traduce eso en ahorros efectivos de dinero para el sector público. Creemos que ahí debe haber un estudio mucho más de fondo, de tal manera de ver a partir de las complementariedades de qué manera es posible generar recursos que puedan ser canalizados a esta nueva institución, de modo que pueda contar con los recursos suficientes para poder llevar adelante este esfuerzo. No sacamos nada con ahorrar o generar aumentos de productividad relevantes, manteniendo el mismo nivel de gasto y la misma funcionalidad que hoy día tienen las distintas instituciones que teóricamente debieran complementarse en este esfuerzo, si es que eso no significa una transferencia de recursos importantes para poder dotar a esta institución de mucho más fortaleza y de mucho más capacidad para llevar adelante la iniciativa que se pone a su disposición. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, presidente. Dejo la minuta a disposición de la Secretaría de tal manera la que la puedan utilizar si es que lo estiman conveniente para efectos de poder ir discutiendo sobre estos distintos puntos y nos ponemos a disposición de ustedes para responder preguntas o eventualmente poder seguir aportando en próximas discusiones. Muchas gracias, presidente. Gracias, Carlos Cruz, por la exposición y por el tiempo. Pasamos a Alberto Undurraga, exministro de Obras Públicas. Buenas tardes, presidente. Un saludo a usted y por su intermedio a los senadores y senadoras, también al ministro de Obras Públicas y al resto del equipo, tanto invitados como el equipo del ministerio y de la secretaría. La verdad, muy, muy breve porque usted dijo que quizás podía esto enfocarse más en preguntas. Yo tengo 4 tipos de aproximaciones, una más bien de contexto, otra respecto a la necesidad de esta ley, después algunos comentarios a la orgánica propuesta y después un complemento de algo que creo que no está en la ley. Respecto a lo de contexto, sin duda que la situación del cambio climático que vive el planeta y por supuesto nuestro país hacen que se requieran medidas estructurales y en ese sentido la ley en su momento de fiscalización y sanción o la ley de servicios. Perdón, Alberto, lo que pasa es que, perdón, presidente, pero como pasa con los papeles delante del micrófono, nosotros dejamos de escucharte. No hay problema, disculpe. Voy de nuevo. ¿Qué parte no escuchó? ¿Desde que saludé? No, entre medio dejamos de escuchar. Ok, no hay problema, okay. Bueno, decía que son 4 áreas, en lo que tiene que ver con el contexto hay medidas estructurales que son necesarias. En ese sentido, la ley de fiscalización y sanciones, la ley de servicios sanitarios rurales que fueron aprobadas los años anteriores, o la ley que da el nuevo marco para los derechos de agua, la reforma del Código de Agua, que ha sido muy resistida por muchos gremios empresariales en su momento, incluso en la Cámara de Diputados, parlamentarios de derecha en su momento acusaron de inconstitucionalidad, un conjunto de cosas, pero después se logró un buen acuerdo en el Senado y entiendo que está para tercer trámite después de haber sido votada ayer, que está para comisión mixta después de haber sido votada ayer. Son un conjunto, una batería legislativa estructural que creo que es necesaria para enfrentar esta nueva situación de cambio climático que tiene el país. Y en ese marco, el proyecto de ley que hoy día ustedes están analizando, que ha presentado el Ejecutivo, va un poco en la misma línea, ¿no? De una medida, de una medida estructural que se hace cargo de los déficits de institucionalidad que son más urgentes ahora, y por lo tanto creo que es positivo el proyecto en el marco general. Ahora, ¿por qué es necesario? Creo que está ampliamente documentado. Si uno ve la exposición del Ejecutivo, la persona del ministro en los días anteriores, si uno ve la exposición de los expertos del Banco Mundial, si uno ve la historia desde el año 2013 en adelante, en distintos momentos en el tiempo se ha planteado, en su momento también internamente en nuestro gobierno también fue tema de conversación, pero las cosas van madurando y finalmente hoy día está madura el mismo CPI, institución a la cual yo asesoraba hasta el 31 de agosto, la verdad que también trabajó en esa materia. Hay una cierta maduración y los distintos actores
consideran, y yo creo que están en lo correcto, de que se requiere un nivel de coordinación entre el conjunto de instituciones públicas que están relacionadas con el agua, entre el conjunto de acciones públicas que tienen que ver con el recurso hídrico, y no solo un nivel de coordinación, sino que una política y un conjunto de otras materias. Entonces, creo que es positivo, y quiero señalar algo que no, por si me adelanto probablemente a alguna de las preguntas, y creo que es positivo que sea a nivel de subsecretaría. Las otras dos alternativas, que era ministerio, la verdad que es muy amplio, requiere un cambio estructural muy grande, no es el camino, al menos por ahora, creo yo. Y respecto a agencia, también creo que es bueno que esto quede en el Ejecutivo, al menos en una primera etapa, y cualquier desarrollo de agencia sea algo posterior. Primero, porque creo que hay que tomarle el pulso a cómo se coordina, pero segundo, las agencias, cuando no tienen un buen gobierno corporativo, se transforman finalmente o tienen el riesgo de transformarse en una institución muy capturada por los incumbentes, ¿no? Entonces, creo que es bueno que sea a nivel de subsecretaría. Como tercer punto, respecto a la orgánica, la orgánica que se propone me parece bastante positiva, ¿no? Porque se suele hablar solo de la subsecretaría, del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, la Comisión de Ministros o el Comité Técnico de Recursos Hídricos, pero hay otro conjunto de movimientos de servicios o direcciones al interior del MOP para prestar el servicio completo, como son las áreas de apoyo, contabilidad de finanzas, fiscalía y planeamiento, que se mueven hacia la subsecretaría de Obras Públicas, y quedando la subsecretaría como a cargo del servicio en su conjunto y no la Dirección General de Obras Públicas como es hoy día, lo que creo que también es aceptado. Se habla poco de esto, ¿no? Pero creo que es relevante. Aquí no solo hay una mirada positiva en general respecto a la subsecretaría, sino que creo que el conjunto de los otros ajustes y dependencias al interior del ministerio también son positivos. Respecto a crear una nueva subsecretaría, solo para mencionar, el MOP, con lo grande que es, solo tiene una. Que tenga dos parece de lo más razonable. Y cuando por un lado hay agua y por otro lado hay obras, parece lo más razonable que haya dos subsecretarías. 3 comentarios respecto a la orgánica en todo caso. Primera de ellas es asegurarse que no quede ninguna función que hoy día no está cubierta por la institucionalidad, que no quede afuera. Hay exposiciones, particularmente de distintos expertos, probablemente Carlos Esteves pueda orientarnos en ello, él es un experto en la materia, Humberto Peña tiene otras exposiciones también, de un conjunto de elementos, no solo los planes nacionales, no solo las políticas de agua, no solo los temas de coordinación, sino que temas más específicos, como por ejemplo la seguridad de presas, que aprovechar esta instancia para que no quede nada fuera de áreas no cubiertas por la institucionalidad hoy día, porque si bien tenemos el problema que aborda muy bien desde el Banco Mundial en adelante respecto a la cantidad de instituciones y la descoordinación y dispersión institucional que se resuelve con la subsecretaría, también tenemos un problema de que hay algunas funciones que no están cubiertas por ninguna de ellas, o están en un área muy gris, y creo que es un buen momento para poder resolverlo en la discusión en particular. Lo segundo, ya lo mencionaba Carlos Cruz, respecto a la comisión de ministros o comité de ministros, no recuerdo cómo se llama exactamente en el proyecto, mi sugerencia es que los acuerdos de ministros sean vinculantes para los ministerios. Esto puede parecer obvio, pero a veces no es. En otras instancias, en el comité de ministros de la CONALOG, Comisión Nacional Logística, el comité de ministros más bien consultivo. Yo creo que lo que sean acuerdos de ministros, más bien mi sugerencia es que puedan ser vinculantes, de manera tal de que los acuerdos efectivamente se implementen hacia abajo. De cada uno de los ministerios probablemente cuelgan un conjunto de otras instituciones que tienen un conjunto de roles en materia de agua, y si esto no queda vinculante, la verdad que se puede diluir ese efecto. Y el tercer comentario respecto de la orgánica tiene que ver con los funcionarios actuales y el traspaso. Yo no conozco el detalle, estuve mirando el articulado transitorio,
pero yo sugeriría, estos temas siempre o muchas veces generan algún tipo de aprensión de parte de los funcionarios, y yo sugeriría en esto que sea con acuerdo a los funcionarios, no con imposición a los funcionarios. Conozco cómo ha sido el trabajo en ello, pero es normal que generen cierta desconfianza o ciertos temores, y por lo tanto, bueno, que estos acuerdos, tal como en el pasado se hizo respecto a otros cambios institucionales en el MOP, se puedan hacer con acuerdo de los funcionarios. El último punto que quisiera mencionar es, ¿qué le falta entonces a esta propuesta? Más allá de estas 3 observaciones respecto a que estén todas las funciones, a que sea vinculante lo de la Comisión de Ministros, algunas cosas que mencionó Carlos Cruz, o lo relativo a acuerdos con los funcionarios para la implementación. Yo creo que lo que le falta, y a lo mejor no está en las ideas iniciales, pero puede ser un buen instrumento para crearlo, es que también se desarrolla la institucionalidad a nivel territorial. Si el país ha avanzado para tener gobernadores, uno debiera pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos a nivel territorial? Y una posibilidad es pensarlo a nivel de gobernaciones. Pero todos los técnicos en materia de agua, todos los expertos, no solo en Chile, sino que en otros lugares, señalan que a nivel territorial la mejor forma de abordar la institucionalidad territorial tiene que ver con los consejos de recursos hídricos por cuenca, por grupo de cuencas. Y eso puede ser materia de discusión, si les parece a los senadores y al Ejecutivo, puede ser materia de indicaciones, de manera tal de generar estos cuerpos territoriales que son más amplios que solo hoy día las juntas de vigilancia que administran los derechos de agua. Existen a nivel de las cuencas o a nivel de los ríos las juntas de vigilancia que administran los derechos de agua, a veces incluso en algunos ríos están divididos en varias secciones, pero esto es más amplio, es la cuenca en su conjunto, el plan general de la cuenca, instituciones público-privadas. Si fuera de interés de los senadores y el Ejecutivo en esta materia, quien más ha desarrollado esto, y desde el CPI también fue recogido como parte de las propuestas, ha sido el Instituto de Ingenieros, que tiene toda una propuesta de funcionamiento, de roles, de funciones, de integrantes de los consejos de recursos hídricos por cuenca. ¿Por qué lo menciono? Porque el déficit que hay de institucionalidad, sin duda que es nacional, y creo que en términos generales se resuelve de buena forma en este proyecto. Sin embargo, también es territorial, y nosotros que hablamos de gestión integrada de cuenca, hablamos lo importante del desarrollo territorial, de la descentralización, esta puede ser una oportunidad para integrar ese concepto también en la ley que finalmente salga del Parlamento. Hasta ahí mi exposición, señor presidente. Gracias, Alberto. Es bueno ahí dejaste varias dudas y varios como puertas abiertas. Es bueno para generar el debate. Me parece muy bien, Alberto, para la ronda de preguntas. Carlos Esteves está por ahí. No había saludado al ministro Moreno. También ahí saludar a Alfredo. Señalaba que habíamos conversado hace un par de minutos antes de iniciar la sesión para ponernos de acuerdo también con el proceso de discusión. Ya lo habíamos hablado con la comisión y ahí vamos a informar. Carlos Esteves tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, presidente, por su intermedio a todos los integrantes de la comisión, también al ministro de Obras Públicas y a su equipo, también a Carlos Cruz y a Alberto Undurraga. Presidente, se escucha bien, ¿cierto? Perfecto. Vale. Mientras hablaba Carlos y Alberto, yo estuve eliminando láminas, ya que usted sugirió que en otro momento podemos conversar más ciertos elementos de detalle de la iniciativa, ¿no? Pero creo que efectivamente el foco debe ser, a mi juicio, sobre si se recomienda o no por parte de la Comisión aprobar la idea de legislar. ¿Ah? Entonces yo creo que voy a hacer el esfuerzo de centrarme en esa cuestión, y hay algunas preguntas que hay que tener a la vista. Una de ellas es ¿por qué es necesaria una nueva institucionalidad en materia de recursos hídricos? ¿Para qué esta nueva institucionalidad? ¿Qué se propone? ¿Dónde se propone? Y hay otras preguntas que podemos conversarlas con posterioridad, no en el día de hoy. ¿Ah? ¿Con quiénes hay que hacerlo y cómo se puede avanzar? ¿Ah?
Entonces, en esta línea, no quiero ahondar en algo que ya sabemos. O sea, todos sabemos que en Chile hay que hacer un giro en materia de gestión hídrica, incluyendo adecuación y actualización al marco regulatorio institucional, y que hay que hacerse cargo de los problemas de escasez de los recursos hídricos, de disminución de las precipitaciones, del aumento de la demanda sobre el recurso y varios otros más. Pero no hay que olvidar para cualquier iniciativa de que hay y va a haber resistencias. Ha habido resistencia a revisar con periodicidad el marco regulatorio institucional y esto tiene, y por tanto esto complica la capacidad de un país de adaptarse o anticiparse a los cambios que derivan del cambio climático, de los avances tecnológicos o del crecimiento demográfico, económico, etc. Y nos ha llevado desgraciadamente varias décadas a entender y aceptar que sin adaptación a estos fenómenos nos ponemos a daño, a degradación y a conflictos que son difícilmente reversibles. Pero si se pregunta si para abordar los desafíos del agua a la gente, a los actores, a los expertos, a los no expertos, si es o no necesario hacer una upgrade en materia de institucionalidad, todo el mundo dice que es necesario. ¿Ah? La discusión comienza y la traba comienza en preguntas como dónde, cómo lo hacemos, etc. Pero el primer desafío es gobernar en materia de agua. Y aquí hay una enorme debilidad todavía. ¿Ah? El primer obstáculo, el tema de la gobernanza para la gestión sostenible del agua. Y cómo la gobernanza del agua de algún modo toca asuntos relacionados con la implementación de estrategia y de política, marco regulatorio y una institucionalidad apropiada, monitorear cantidad y calidad, fiscalizar, generar información, que si bien nadie se opone a la generación de información, hay resistencias también en espacio grisáceo al respecto. Establecer mecanismos de participación, de colaboración, coordinación, y también definir límites o restricciones en la gestión del agua. En virtud de eso está claro que la gobernanza del agua toca asuntos que están vinculados con el poder. ¿Ah? Y esto es un tema complejo a tratar. Pero no hay que olvidar que el segundo informe sobre la situación de los recursos hídricos en el mundo de la UNESCO reconoce que es en la gobernabilidad de los recursos hídricos donde radica la verdadera crisis del agua, incluso más que en la escasez, que la falta de disponibilidad. Esto que plantea el segundo informe de UNESCO también lo señala en la Fundación Chile en su trabajo del escenario hídrico 2030 y en la encuesta que hacen en Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Leu y El Báquer, donde el 44% de las personas y de los actores del agua señalan de que el problema está en la gestión hídrica y en la gobernanza. Entonces, hay que responder a ciertos desafíos y hay que ver si la propuesta que se está haciendo en el proyecto de ley ayuda en esta lógica. Primero, al desafío de que ante la heterogeneidad hídrica, el marco institucional y regulatorio que ya es débil responde desde la homogeneidad, que ante la evidencia del cambio climático no existe una política de agua que fomente la adaptación ante los cambios globales, que ante la necesidad de gestión asociada y coordinada y 40 y tantos organismos con atribuciones en esta materia, y atomización, ineficiencia, etc. Que ante la incertidumbre hídrica no existe un sistema integrado de información, no se promueve la investigación aplicada a innovación y no se desarrolla una mirada de futuro con planificación. En síntesis, que Chile carece de una política nacional hídrica y de una adecuada gobernanza por cuenca para la gestión integrada de recursos. De los distintos elementos, yo corté algunas láminas que las dejé afuera, pero como sabemos, la fragmentación institucional es bastante relevante y cuando la OCDE plantea cuáles son las principales brechas de gobernanza del agua, en estas brechas está la brecha de políticas, que es justamente la que se deriva de la estructura de gobernanzas débiles con funciones fragmentadas y con responsabilidades bastante atenuadas. Pero cuando se encuesta por la OCDE a todos los países de América Latina, todos los países de América Latina tienden a señalar de que es en esta brecha de políticas por institucionalidad y gobernanza donde tienen su principal problema. Esto no deja de ser, porque cuando se encuesta a los países de Europa, ellos señalan que su problema está en financiamiento. Un financiamiento estable, continuo, permanente. Esto también dice algo también de nuestras propias culturas organizacionales y no puede disociarse financiamiento con institucionalidad.
Y por cierto, una autoridad de agua con atribuciones, con liderazgo, con financiamiento, debe traducirse en un factor de cambio en todas las brechas de la gobernanza. ¿Ah? Y no hay que olvidar que entre los múltiples elementos de las fragmentaciones tenemos al menos 10 ministerios que están relacionados con la gestión del agua. El MOP, que tiene 3 organismos regulatorios, la DGA, la Subdirección de APR y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, además de la DOH y el INH. Agricultura, que tiene 5 organismos no regulatorios de ejecución. Energía, el MIMBU. Defensa, que tiene a la Dirección Meteorológica y a la Secretaría de Fuerzas Armadas, que está vinculada con las concesiones marítimas. Salud, que define normas de calidad. Ministerio de Medio Ambiente, ¿ah? Que tiene la División de Recursos Hídricos, que desgraciadamente hasta ahora es una división muy pequeña, pero que valdría la pena fortalecer, porque son los que desarrollan las normas secundarias de calidad, entre otras cosas. Interior y vinculado con desastre hídrico y otras, la DIFROL, que está en MINREL, y Ciencia y Tecnología, al menos estos 10 ministerios. Sin embargo, el principal objetivo, a mi juicio, que hay que evaluar el proyecto, no es si se reduce o no la cantidad de organismos, sino si se reduce los problemas de descoordinación, la falta de planificación, de responsabilidad ante los desafíos emergentes y ante los puntos ciegos existentes en materia de seguridad. A mi juicio, ese es uno de los focos. ¿Ah? ¿Y para qué esta nueva institucionalidad? Para tener una gestión sostenible del agua. Lo digo muy rápido, pero no hay que inventar la rueda. Todos los países del mundo, incluyendo Chile, se pusieron de acuerdo de que los objetivos de la gestión sostenible del agua están en la Agenda 2030, que son el 6.1, el derecho humano de acceso al agua potable, 6.2, el derecho humano de agua para el saneamiento y higiene, la calidad del agua natural y residuales, la gestión eficiente del agua frente a la escasez, la gestión integrada del agua a todos los niveles, la protección y restablecimiento de ecosistemas relacionados con el agua, y los instrumentos, los cómo están vinculando con mecanismos que generen cooperación, el desarrollo de capacidades y la participación de las comunidades. Y agregamos 2 solamente elementos de los demás objetivos y metas de la agenda, pero son muy importantes, que es la reacción ante los desastres, la prevención, la mitigación y la adaptación, y el desarrollo de la resiliencia ante los desastres vinculados con la fuerza hídrica, y el luchar contra la desertificación, la sequía y la inundación. En cuanto al qué, se ha discutido muchas distintas alternativas: un Consejo Nacional, un Ministerio del Agua, una Secretaría del Agua, un Comité Interministerial del Agua, Agencia Nacional del Agua. Yo creo que este proyecto de ley hace un mix de varios de estos elementos, nos vamos a referir a ello, y se propone un Ministerio de Obras y Agua, y a mi juicio recogiendo en parte la experiencia holandesa y también la historia institucional de Chile. En los Países Bajos, que es un país que tiene una enorme experiencia en materia de agua, existe no sé si lo voy a pronunciar adecuadamente, el Ministry of Fund Infrastructure and Water Staff, que es el Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua. Y creo que cuando se hace esta discusión, hay que tener a la vista algunas factibilidades. Es decir, una cosa es lo que queda bonito en el pizarrón y otra cosa es si realmente podemos avanzar en esta línea. Y hay que tener a la vista las factibilidades políticas, económicas, legislativas y jurídicas, y también de si va a haber capacidad de actuar como contraparte de futuros organismos de cuenca. En cuanto al tema de la factibilidad política, yo aquí solamente quiero recordar de qué han dicho algunos actores relevantes sobre este punto. Entonces, el Banco Mundial en 2013 se pronunció sobre que había que trabajar una propuesta de una subsecretaría del agua en el MOP, y señaló también en 2013 que más adelante se podría evaluar una consolidación institucional distinta. Pero ya en el año 2014, en un nuevo informe, insiste en una subsecretaría del agua en el Ministerio de Obras Públicas, con un consejo interministerial y con propuesta de un Consejo Nacional del Agua. La Cámara de Diputados ha tenido 3 pronunciamientos. El 2014 se pronunció por un Ministerio del Agua, y también el 2014 por una Secretaría del Agua en el MOP, y el 2020 se pronuncia nuevamente en una solicitud que se hace al Ejecutivo a la creación de un Ministerio del Agua. El Senado, 2014-2015, plantea la creación de una Secretaría del Agua en el Ministerio de Obras Públicas. La Mesa de Agua y Medio Ambiente, que tiene un conjunto de gremios, centros académicos, distintas organizaciones, técnicas del agua, etc., también se pronuncia en función de la Secretaría del Agua en el MOP. ¿Ah? La CPC lo hace también respecto a la Secretaría del Agua en el MOP. El Consejo de Política de Infraestructura, aquí está Carlos y Alberto, en el año 2020 también se pronuncia en esta línea. ¿Ah? En general,
hay una clara tendencia de no partir improvisando o creando algo en un ámbito más bien desconocido y fortalecer lo que existe para una adecuada transición. Pero hay que tener a la vista también, en la factibilidad política, de que hay que tener mucho cuidado con los traslados de personales y de organismos de un ministerio a otro, que genera problemas, resistencia desde la burocracia, y también genera dentro de la administración pública la resistencia desde los gremios, el miedo a la afectación a las remuneraciones, a los traslados de servicios, reparticiones, y en el caso de los directivos de segunda y tercera línea, la pérdida de estatus o poder, o incluso de algunos ministros, subsecretarios, a que le saquen tajada. ¿Ah? Y por tanto hay mucha resistencia que se suele disfrazar, a mi juicio, proponiendo alternativas técnicamente interesantes a los que se proponen, como lo que se propone hoy día. ¿Ah? Y desde la perspectiva económica yo creo que es muy importante, y esto es un logro que exista una propuesta de financiamiento. Yo comparto con lo que dice Carlos, de que nos quedamos cortos, pero ya es un logro que existe una propuesta de financiamiento, porque siempre hay una excusa real, sostenida, que por problemas de desempleo, de crisis económica, de pandemia, de exigencia de autoridad, no se haga esto, que se postergue. ¿Ah? Entonces, yo creo que va a ser muy posible que durante la tramitación del proyecto se soliciten nuevas atribuciones, se soliciten fortalecer a los organismos o mayores dotaciones, y esto es una discusión delicada a sostener, ¿no? Pero hay que tener a la vista que en el Ministerio de Obras Públicas hay 1.693 funcionarios relacionados con la gobernanza del agua. Ese es un punto de partida relevante. ¿Ah? ¿Cuántos? 1.693. ¿Ah? Aquí están los números: 603 en la Dirección de Obras Hidráulicas, 203 en la Subdirección de APR, que a su vez parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, o sea, habría que sumarlo. 589 en la Dirección General de Agua, 68 en el Instituto Nacional de Hidráulica y 220 en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Yo creo que esto es un elemento súper relevante, que obviamente haciendo ciertas mejoras, empoderando ciertos puntos de coordinación o la propia subsecretaría, esto permite un primer trampolín, a mi juicio, ¿no? Ahora creo que además, Carlos, ¿puedes en la dejarlo? evaluación del proyecto de ley, perdón. ¿Puedes, para consignar los números, si puedes volver la lámina hacia atrás? Ahí. Sí. 68 en Instituto. INH es Instituto Nacional de Hidráulica. Ya, y el servicio. Ya, perfecto. La superintendencia. Perfecto. Servicio sanitario. También es muy importante que una propuesta, cuando yo entiendo y asumo que cuando se propone partir esto de Ministerio de Obras Públicas, existe la tentación. A mí me encantaría que la Dirección de Meteorología, por ejemplo, que hoy día está en las Fuerzas Armadas, estuviera en esta institucionalidad. Pero también asumo de que es muy complejo partir haciendo un conjunto de traslados, de organismos, etcétera. Esto genera resistencia. ¿Ah? Una vez que se cree quizás la nueva institucionalidad, tendría sentido evaluar la convergencia de algunos de estos organismos, pero por eso es que es relevante que la propuesta de proyecto de ley reduzca o minimice la cantidad de leyes orgánicas ministeriales que se están proponiendo modificar, porque si no, lo que hace es transversalizar la resistencia y es muy delicado. Como sabemos, hay un qué, no me voy a detener en esto, ustedes lo conocen súper bien, qué es lo que se está proponiendo, los distintos organismos que se están señalando, y en general, a mi juicio, la propuesta parece ser eficiente y eficiente económicamente eficiente y tangible, es decir, posible, susceptible de poder concretar, y que cumple con el objetivo de crear un primo inter pares y con una propuesta que conlleva una mayor economía legislativa, financiera y organizacional. No es fácil, ¿no? Pero creo que va en la dirección apropiada, ¿no? Y por cierto que hay puntos que se tienen que trabajar mejor, desarrollar mejor y que serán parte de la discusión en particular. ¿Ah? Creo que efectivamente el Ministerio de Obras Públicas, que tiene el 40% de todas las atribuciones relacionadas con el agua, en la enorme panoplia de organismos que están vinculados con el agua, concentra funciones de regulación, de planificación, de investigación, de información, de otorgamiento de derechos, de policía y vigilancia, de coordinación de inversiones en infraestructura,
de contraparte de los servicios sanitarios rurales y de supervigilancia en general, y creo que es, a mi juicio, una apuesta razonable. Esto no quiere decir que pueda ser la única, pero es razonable, ¿no? Sin duda alguna. Voy a pasar estas láminas que vienen ahora, pero básicamente el cómo hacerlo, justamente implementando y formulando una política nacional de recursos hídricos con un conjunto de elementos, formulando e implementando un plan nacional de recursos hídricos, ¿ah? Y desarrollando una estrategia nacional de información hídrica, entre otras cosas, ¿ah? Hay más, por cierto, ¿no? Una estrategia que, a mi juicio, debe ser más fuerte en fomentar, posibilitar e invertir en el desarrollo de los mecanismos de gobernanza desde las cuencas o desde el distrito hidrológico. A mí me gusta más la lógica de los distritos hidrológicos, lo voy a explicar en 30 segundos más adelante. Y esta es la última lámina, ¿ah? Sobre el diseño orgánico y discusiones transitorias, algunos comentarios. Primero, que el déficit, a mi juicio, el foco a resolver es el de gobernanza del agua y de los recursos. De ambos. ¿Ah? Entendiendo como los recursos hídricos, la gestión del agua en sus fuentes naturales, ¿ah? En las alturas nivales, glaciares, en los lagos, en los ríos, en los acuíferos, y del agua, una vez que han sido objeto de extracción, ¿no? En embalses, en canales, en las redes de agua potable, etc., ¿no? El tratamiento del agua servida. Queda, a mi juicio, débil la coordinación de la subsecretaría con el INH y con la CIS. O sea, a mi juicio, cuando se propone una subsecretaría que tiene dos direcciones generales, la vinculada a lo que hoy día es la Dirección de Obra Hidráulica y la Dirección General de Agua, creo que quedan, a mi juicio, un tanto volando, y lo entiendo, el INH y la CIS. La ley puede modificar esto, ¿ah? Puede haber una relación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, obviamente directa con el presidente de la República, pero por intermedio de esta subsecretaría, de manera tal que sea parte de la coordinación del diseño orgánico que se está proponiendo. Y claramente con el INH. El INH es un organismo que hasta el día de hoy está más bien vinculado con el desarrollo de innovación para la respuesta en materia de infraestructura hidráulica. En mi opinión, debiese avanzar a ser un instituto tecnológico del agua, ¿ah? Y para que avance a cambiar su cariz y convertirse en un instituto tecnológico del agua, que regule la integración, la gestión integrada del agua, aguas superficiales, subterráneas, y un montón de otras cosas vinculadas con eficiencia hídrica, debiera ser parte, a mi juicio, y debería depender de este diseño orgánico de la subsecretaría con más fuerza, ¿ah? A mi juicio, el fortalecimiento del diseño orgánico tiende a privilegiar el componente más bien de obra e inversiones en agua, lo que está bien, pero creo que hay que fortalecer más el de gestión del agua. De hecho, a mi juicio, a la Dirección General de Agua le falta fuerza en la propuesta. Creo que hay una propuesta, un diseño muy interesante en cómo se plantea esta nueva subdirección general de infraestructura hidráulica, donde está, por un lado, la dirección de agua potable rural o de servicios sanitarios rurales, y por el otro lado el de infraestructura propiamente tal. Eso está muy bien, pero creo que hay que darle una vuelta a fortalecer aún mejor el tema de la gestión del agua. Quizás la división de información de recursos hídricos que se propone en la subsecretaría debiese ser parte de la Dirección General de Agua y ser un servicio en su interior, ¿ah? En general, hay que propiciar aún mejor, entonces, el diseño e inversiones en conocimiento e innovación en la gestión de los recursos hídricos. Yo creo que ahí tenemos una debilidad. Y por último, y cierro con esto, que las discusiones transitorias, a mi juicio, debiese haber un mandato expreso, vía decreto con fuerza de ley, para el desarrollo de distritos hidrológicos y de consejos a nivel de cuenca. ¿Qué es lo que yo entiendo por distrito hidrológico? Como tenemos 101 cuencas, tú puedes tener, y en muchas de estas cuencas, no sé, de Biobío al sur prácticamente no existe ni junta de vigilancia, ni organismos de cuenca. Una cosa es que tú tengas la gestión en el prorrateo de las aguas, que son los organismos de usuarios de agua, pero en la mirada de conjunto de cuenca, incluyendo elementos de calidad y de cantidad y del ciclo hidrológico que está ausente, como son 101, en algunos países, España, Francia, México, Colombia, lo que se hace es que se aúna un conjunto de cuencas y se provee un servicio técnico de respaldo, pero para este conjunto de cuencas que tienen condiciones en común. Yo echo de menos esto. Echo de menos esta mirada más desde abajo hacia arriba. Entiendo que la propuesta que hay aquí es una propuesta de coordinación del aparato público a nivel central.
pero creo que hay que dejar mejor establecida la relación con los gobiernos regionales, por un lado, y con el espacio de Cuenca, y con esto termino, presidente. Muchas gracias. Gracias Carlos por la presentación. Si la sacamos ahí, ofrecemos la palabra. Gracias a los tres por las exposiciones. Se ofrece la palabra, colegas. Carmen Gloria, Ena y Alejandro. Solo agradecer, presidente, a los tres expositores. Tenemos un gran trabajo por delante. Como bien dijo don Carlos Esteves, el último expositor, y lo han dicho todos, esta es una estructura que es muy bienvenida, muy necesaria, sobre todo cuando estamos a puertas de un nuevo código de agua. Esta va a ser la herramienta para aplicar lo que se ha legislado por varios años. Sí, me quedo con temas que vamos a tener que trabajar ya más en detalle, que tienen que ver justamente con estos consejos, con esta bajada más local de administración de las cuencas. También que efectivamente hoy día se agradece que haya un presupuesto que va a ser muy necesario, porque esto va a requerir de mucho esfuerzo de readecuación de los equipos. Sí, solamente una reflexión en torno al tema de la investigación, que también coincido, que quizás no está tan profundizada, pero podemos hacerlo nosotros también en conjunto con el Ejecutivo, y sobre todo el tema de las universidades, porque justamente hay una importante capital intelectual y de investigación en cada una de las regiones que puede estar al servicio de una orgánica, que así como hay, hay digamos, estructuras de coordinación a nivel ministerial y también de asesores y expertos, pienso que nosotros tenemos que ser eficientes en el uso del conocimiento desde lo local, y cómo somos capaces de generar una gobernanza en las cuencas que esté vinculada al conocimiento y a la investigación aplicada, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, en mi opinión, desde la academia, y que puede ser un muy bonito ejercicio si nosotros lo podemos aquí estructurar. Entonces, creo que el desafío es inmenso, el tema es precioso, porque yo creo que nos invita a incorporar todos los aportes que hoy día hemos escuchado, y también obviamente esperar que los expertos que hoy día nos han acompañado en políticas públicas vinculadas al recurso agua puedan seguir apoyando este proceso que tiene, en mi opinión, harto trabajo todavía por hacer, pero una gran iniciativa. Eso solamente, presidente, muchas gracias. Gracias Carmen Gloria. Ena. Gracias, presidente. Agradecer las presentaciones. Yo tengo dos preguntas bien específicas. Una es, se habló, lo hicieron dos expositores respecto a la obligatoriedad, perdón, de los acuerdos tomados por los ministros, o sea, por el Comité de Ministros. Mi pregunta es si es que eso existe en algún otro, en algún otro Comité de Ministros, o esto sería único acá, porque me parece interesante lo que se plantea, y quisiera saber dónde lo podemos revisar en el fondo para poder tomarlo. Y lo otro es que Alberto decía de que hay algunas funciones que no están cubiertas. Sería interesante saber a cuáles se refiere, para ver si es que es necesario, en el fondo, también tomarlas para sumarlas. Nosotros habíamos pedido, y de hecho a mí me llegó, yo me imagino a la Secretaría también, un cuadro de cuáles son las funciones que están alojadas en cada una de las instituciones. Entonces sería interesante saber cuál consideras que falta. Gracias, presidente. Gracias, Ena. Alejandro. Gracias, presidente. Para estar en línea, también decir que estoy muy de acuerdo con la solución vía subsecretaría. Creo que es un muy buen proyecto, y agradezco al ministro el buen trabajo que se ha hecho. Pero me aparecen ciertos elementos que yo tengo desde que vi por primera vez el proyecto, que está hecho en un marco institucional convencional, es decir, cómo mejoramos la coordinación de los organismos existentes en un país extremadamente centralizado, y como que no se toma en visible los procesos de regionalización, que por lo menos en muchas regiones estamos convencidos que eso es imprescindible en un país tremendamente heterogéneo. Y en segundo lugar, el proceso constituyente, que también nos va a dar un marco institucional
que va a introducir probablemente a aspectos que hoy día no tienen tanta relevancia. Por ejemplo, la participación de los actores sociales involucrados en la toma de decisiones. Esto en algunas partes es una guerra a muerte, el tema del agua, y tenemos que compatibilizar una gestión sustentable o sostenible, y eso supone, por lo tanto, que hay que tener criterios muy claros acerca de cómo vamos a priorizar la defensa y la gobernanza de los recursos hídricos y, por cierto, del agua potable. Ahora, en ese mismo diseño, yo creo que la misma heterogeneidad del territorio obliga a tener estructuras más flexibles y que el tema de la voz de las regiones esté más presente en la institucionalidad, porque además probablemente vamos a tener un debate amplio en todo lo que es la estructura del Estado. Entonces, si nos casamos con un proyecto que se ve que optimiza mucho más, sin duda, y que coordina mucho mejor instituciones existentes, pero después vamos a tener otro marco institucional, podemos terminar quedando un poco a media. Yo comparto esa aprehensión acerca de que el tema central es la gobernabilidad del agua y de los recursos hídricos como problema central. Aquí hay muchos actores interesados en las distintas regiones, hay situaciones de heterogeneidad, es necesario tener, por lo tanto, una institucionalidad que sea flexible, adaptable a las realidades de los territorios, pero que claramente no calzan siempre las estructuras administrativas políticas con la geografía, por decirlo así. El tema de las cuencas, por ejemplo, no están separadas y coordinadas con lo que es la distribución administrativa y política. Tenemos cuencas que atraviesan 2 regiones o más. Esos son temas prácticos que habría que buscar una manera de que eso esté presente. Y por eso que recogí esas inquietudes y quisiera saber si tienen algunas ideas de cómo enfrentamos estos procesos de regionalización y nueva institucionalidad en el marco de la creación de toda esta coordinación y mejoramiento de gestión con los recursos que tenemos. Muchas gracias, presidente. Gracias, Alejandro. Antes de dirigir la pregunta a nuestros invitados, solo me gustaría formular a Carlos Esteves si pudiera precisar un poco más el concepto de distritos hidrológicos, que cómo combinan con el Consejo de Cuenca. Y también al ministro Moreno o alguno de los exministros, Alberto o Carlos, respecto de cómo ven ustedes estas facultades de los gobiernos regionales. Yo creo que los gobiernos regionales tienen que estar, son los principales administradores de la cuenca. Si tienen ahí alguna opinión sobre eso, a mí me interesan esos dos aspectos. Y por último, también, ministro, ya que se abrió el tema constitucional, si hay alguna línea de trabajo con los constituyentes, ustedes como ministerio, o particularmente en Agua, o Carlos Cruz, o Alberto, alguno de ustedes que tenga alguna información sobre ello. Ofrezco la palabra, me pide la palabra quien contesta, porque las preguntas son genéricas. Si le parece, presidente, yo puedo iniciar para después... Adelante, ministro. Solamente para dar la visión de cómo lo hemos pensado nosotros en el proyecto de ley. Yo comparto prácticamente todo lo que se ha dicho en esta sesión por las distintas personas que han estado exponiendo, a quienes les agradezco su idea y su participación. Y para resumir algunas de las cosas que estuvieron en todas las presentaciones, que tiene que ver con el tema de la obligatoriedad del Consejo de Ministros o de este sistema de coordinación, y el tema de la organización y la institucionalidad por cuenca. Y para esto yo me quiero valer de lo que señaló Alberto Undurraga cuando partió con su presentación, y dijo: oiga, esto no es un proyecto de ley que está puesto en el vacío. Esto es un proceso que viene ya hace un tiempo en que se han hecho otras cosas que permiten que hoy día se haga esto, y que, como bien explicó, por ejemplo, Carlos y también los dos Carlos en realidad, esto tiene una larga historia de estudios y de personas que han mirado esto hasta llegar al momento de hoy día de tener la seguridad de que esto es el cambio que hay que hacer. Entonces, antes se hicieron cambios que fueron la ley de servicios sanitarios rurales, se está terminando el cambio del Código de Agua que se inició hace 10 años atrás,
se hizo el cambio que también llevó al control de extracciones efectivas de agua subterránea. Son muchos los cambios que... Entonces, uno no puede pensar que el problema del agua, ni de institucionalidad en general, se resuelve con este proyecto. Este proyecto es parte de un contexto donde hay que hacer otras cosas. Nosotros, por ejemplo, vamos a presentar un proyecto sobre organizaciones de usuarios que hay que hacerlas mucho más, digamos, efectivas, particularmente en lo que es agua subterránea, y hay que ayudar a que se formen, tenemos muy pocas. Y en lo que refiere a la organización de cuencas, que va más allá de los usuarios, como bien lo han explicado todos los expositores, nosotros coincidimos plenamente. Y entonces lo que hace el proyecto es que le da la tarea precisamente a esta organización de hacer ese trabajo. De hecho, el proyecto en los artículos 7 y 3 y el 7º transitorio establece que la Comisión de Ministros, su primera tarea es precisamente hacer la propuesta de cómo debe ser esta gobernanza a nivel de cuenca, que no existe. No tenemos una cosa que mirar hoy día en Chile de cómo se podría realizar. Existen todas las particularidades que se han hecho, pero no es que nosotros estemos olvidando las regiones ni que el proyecto, digamos, las deje fuera, por el contrario. Lo que hace es que, como hoy día, en este continuo de hacer todos los cambios, tenemos que ir por las cosas que están ya maduras, como es este caso de la institucionalidad pública. Bueno, ¿de qué manera hacemos la institucionalidad a nivel de cuenca? Estamos totalmente de acuerdo que hay que innovar y crear esa institucionalidad, pero ¿cómo debe ser? No creemos que debemos esperar esa discusión para cambiar lo que tenemos que cambiar a nivel de la institucionalidad pública nacional. Se establece un plazo para el cual eso debe ser realizado. Y lo mismo tiene que ver con la modernización de los servicios, tanto internos del MOP como de otros ministerios, que el proyecto no los toca. El proyecto no cambia la DGA, no cambia lo que hace medio ambiente o las atribuciones que pueda tener las Fuerzas Armadas en entregar las concesiones de borde marítimo, que podríamos, digamos, habernos metido en todas esas cosas, pero que son cosas totalmente necesarias de mirar y que no tengo ninguna duda para estar en sucesivos proyectos de ley que van a ver hacia adelante. Pero lo que hace el proyecto es que deja establecido quién es el responsable de hacer esos cambios y hacer esas propuestas. Tanto la propuesta de modernización de los servicios del Ministerio relacionados con recursos hídricos, que lo único que estamos haciendo es reordenar lo que tenemos adentro, pero luego hay que, ahora que tenemos esta nueva objetivo y esta nueva institucionalidad, ¿cómo lo mejoramos? Que se le dan 9 meses al subsecretario para hacer esa presentación al Comité de Ministros. La propuesta de modernización y de complementación o de ampliación, lo que sea necesario, del resto de los servicios con competencias hídricas, que se entrega, digamos, al Comité de y al Comité de Ministros en los artículos 8 y 17. La propuesta de simplificación y mejoramiento de los procedimientos. En fin, estas son las tareas que tiene que abordar esta nueva autoridad del agua, cuya tarea es coordinar. Bueno, tiene que preocuparse que los integrantes de eso funcionen, digamos. Entonces, para ponerlo en resumen, este proyecto toma la misma manera de pensar que se ha utilizado hacia atrás. No pretender que en un proyecto vamos a resolverlo todo, sino que tenemos un diseño y un diagnóstico general y vamos haciendo los cambios en la medida que cada uno de ellos, digamos, se encuentra en condiciones de poderlo hacer, y esto sincroniza y es parte de este diagnóstico y de este cambio general. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra a nuestros invitados. Carlos o Alberto, o Carlos Cruz. Carlos, de luego Alberto. Sí. No, solamente para tomar la palabra, para responderle a la senadora von Baer. Yo no tengo experiencia de coordinaciones interministeriales que tengan carácter de obligatoriedad. Sin embargo, en este caso se crea una figura que a mí me parece muy importante, que es radicar en el comité, en el consejo, ¿cómo se llama? Consejo de Recursos Hídricos, un consejo aparentemente público-privado, el diseño de la política de recursos hídricos.
y en ese sentido, al existir este consejo, que es el que diseña la política, yo creo que ahí pueden darse las formas de transformar en tareas para los distintos ministerios los aspectos que contemple esta política. Por lo tanto, estamos creando una figura de un primus inter pares que responde al diseño de una política en la cual perfectamente es posible darle este carácter de mayor vinculación a las actividades de los distintos ministerios a partir de lo que es el diseño de esa política en la ejecución de las acciones mismas que implique la política, con una secretaría técnica que debería ser la subsecretaría, que es la que debiera tener como función principal el seguimiento en la ejecución de esa política. Y por lo tanto, desde ahí el demandar cumplimiento de tareas a los ministerios que están involucrados en el diseño de la política. Entonces creo que hay una fórmula en la cual podría explicitarse con mayor profundidad, tal vez, o con mayor radicalidad, el compromiso de las distintas instituciones ministeriales con la política de recursos hídricos que se diseña a nivel del Consejo y que deba asignar responsabilidad de cada una de las instituciones que deban cumplirlo dentro de los plazos determinados y responder al seguimiento que la subsecretaría encabezada por el Ministerio de las Públicas pueda concretar. Por tanto, si bien no existe la obligatoriedad formal, digamos, en la práctica, al existir esta idea de la Comisión de Recursos Hídricos que diseña la política, puede darse que haga efectiva, digamos, esta fórmula de trabajo interministerial. Gracias, Carlos. Alberto. Voy a contestar 3 preguntas. Una respecto a la que hacía la senadora Bombaer, respecto a qué vacíos hay para no solo juntar y coordinar bien las distintas instituciones, sino que qué vacíos. La verdad que nosotros identificamos algunos de ellos a partir de distintos expertos. Varios de ellos están en el proyecto, pero no todos. Proponer políticas nacionales sobre agua, implementación de las mismas y coordinación de las instituciones que participan. El primero. El segundo, planificación del recurso hídrico a nivel de cuencas, incluyendo la coordinación de actividades. Eso yo creo que no está del todo. Tercero, promoción y fiscalización de organizaciones de usuarios y resolución de conflictos. El cuarto, que es bien preocupante, control de la seguridad de presas. Hay una pequeña norma en la Dirección General de Agua, pero muy débil en esa materia. El quinto, en prácticamente la totalidad de las instituciones, la función de divulgación, educación, promoción y difusión de conocimientos en la ciudadanía, lo que no está adecuadamente definido. Y el sexto, funciones referente al manejo de la contaminación del agua en actividades pesqueras y forestales, y en particular contaminación por usuarios agrícolas. Entonces, hay un conjunto de... Estos han sido levantados preguntándole a distintos expertos. Entonces, mi recomendación es que al momento de mirar ya en la discusión en particular, que no quede ninguna de estas fuera, ya sea en el proyecto en sí mismo o, como bien señala el ministro, generando la condición para que se vea hacia futuro, ¿no? Eso respecto a ese punto. Respecto a consejos de ministros, hay consejos de ministros que sí tienen algunas cosas que son vinculantes. La Comisión Nacional de Riego, los temas económicos vinculantes. El Consejo de Ministros de Medio Ambiente en algunas de las materias también es vinculante, incluso se vota y hay a veces opiniones distintas. No estoy hablando de los temas conflictivos cuando actúa respecto a la evaluación de un proyecto, también estoy hablando del Consejo de Ministros donde se definen políticas medioambientales. Por lo tanto, no recuerdo el Consejo de Ministros de Turismo si es vinculante o no es vinculante, pero en la práctica funciona como si lo fuera, porque los acuerdos los implementan cada uno de los ministerios, pero al menos los dos primeros sí estoy seguro que tienen ese carácter de vinculante. Y respecto a la pregunta tanto de la senadora Aravena como del senador Guillé, a nivel territorial y el presidente senador Durresti, yo creo que a nivel territorial la unidad en la cuenca o cuencas relacionadas, pero no es exactamente la visión administrativa. Coinciden en la mayoría de las cuencas, dado el país y dado que los ríos van de cordillera a mar, coinciden en la mayoría de las cuencas que son solamente en una región, son pocas las cuencas que tocan más de una. Conversábamos con Carlos Esteve ayer para acordarnos de alguna de ellas, la cuenca de la Concagua, obviamente, la cuenca del Maipo, que viene
de la región metropolitana, después está en Valparaíso, y tiene una parte también en la región de O'Higgins. Esa toca más de una región, pero son pocas, la gran mayoría, la misma cuenca está en la región y eso facilita las atribuciones que puedan tener los gobernadores en estos consejos de recursos hídricos por cuenca. Gracias. Carlos. Sí, presidente. Recogiendo parte de su pregunta, presidente, y un comentario del senador Guille, a mí me parece que efectivamente en toda la iniciativa uno tiene que tener a la vista elementos transversales como no sé, el enfoque de género, el enfoque de descentralización y de flexibilidad. Y creo que efectivamente en este proyecto la Comisión va a poder ayudar en esa línea. Cuando yo señalo de que sería positivo de que en los artículos transitorios que definen un conjunto de decretos con fuerza de ley, que en el fondo se mandata para que se adecúen las plantas, para que haya, se fijen las dotaciones, etcétera, a mí me parecería interesante que quede a su vez mandatado el desarrollo. Puede establecerse una gradualidad, se puede establecer una transición, ¿ah? Pero el desarrollo de una interacción entre el nivel central y el territorio, ¿ah? Donde el componente ya sea de consejos de cuenca o combinando esto con lo que yo señalaba de distrito hidrológico, me parece una fórmula interesante. Para aclarar, como son muchas las cuencas, y Chile tiene 1.251 ríos y tiene 101 cuencas, y casi todas, si excluimos Isla de Pascua, de las 100 restantes, 98, 99 son muy parecidas, es decir, van de cordillera a mar, son cortas, son torrenciales, en general no son navegables, son muy similares y dependen de las precipitaciones nivales. Uno puede hacer una agrupación de cuencas, lo que no quiere decir que la gestión de cuencas se haga desde la agrupación. La gestión se puede hacer en la propia cuenca, pero si es que va a haber un soporte de información, de generación de conocimiento, de entender el ciclo hidrológico, y va a haber una oficina de apoyo, de respaldo desde nivel central y o regional para este distrito de Cuenca, donde se va a hacer una inversión en esta materia, me hace sentido que se pueda asociar un conjunto de cuencas, porque si no saldría muy caro y muy difícil de hacer. ¿Ah? Esto es lo que se hizo en España con la Confederación Hidrológica. Esto es lo que se ha hecho en Francia también. Esto es lo que se ha hecho en México, en Colombia, en Brasil. Porque no pueden recoger todas las cuencas posibles y por haber, porque siempre van a haber algunas que se van a quedar afuera. Va a ser muy largo el proceso. Naturalmente, y donde existan organizaciones, donde exista tejido social, etcétera, uno puede privilegiar eso. Y esto, si estuviese a mi juicio en una discusión transitoria que faculta y este desarrollo de carácter normativo, legislativo, con su propia transición o gradualidad, pero que exista este mandato, yo creo que comienza a comulgar con un Chile que también tiene que hacerse de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, etc. De todas las formas posibles para una mejor gobernanza y gestión del agua. Eso es lo primero, ¿no? Creo a su vez que es muy importante que exista un elemento vinculante, no sé si la palabra es obligatorio, pero sí vinculante en las decisiones del Comité de Ministros, por una razón muy simple. Hoy día la lógica con que se funciona su presupuesto es que cada uno tiene un sectorialista de la DIPRE, el cual no conversa con el sectorialista. El sectorialista del Ministerio de Obras Públicas, que puede ser experto en cemento y en fierro, no es experto en agua, pero toma parte en la discusión de todo el presupuesto y no conversa con el Ministerio de Agricultura y no conversa con los demás. Si es que el Consejo de Ministros, previamente enviase el proyecto de ley de presupuesto, han discutido las distintas iniciativas, ven que no haya yuxtaposiciones, ven que no hayan puntos ciegos y ordenan la propuesta de la petición presupuestaria. Estoy dando un ejemplo solamente, y esto es vinculante para su institución, una vez que se han puesto de acuerdo, sería de gran ayuda. ¿Ah? Y esto puede favorecer, a mi juicio, una mejor gestión y gobernanza del agua, presidente. Gracias, Carlos, por la intervención. Estamos ya en el
el tiempo, yo les agradecería que nos dejaran a disposición las presentaciones. También están cordialmente invitados y nosotros esperamos votar en general el proyecto y luego en el articulado también que nos puedan acompañar. Encantados, como también a los gremios y otros organismos los tendremos invitados para su exposición y también después en el acompañamiento del articulado. Quiero agradecerles una vez más a todos los invitados, ministros, parlamentarios, y Alejandro Guillén había pedido la palabra. Sí, muy breve, sí, es para cerrar. Después de escuchar las presentaciones, creo que antes de votar deberíamos escuchar a NANEF, porque mandar el proyecto discutido a la sala sin haberlo escuchado nos va a hacer ruido. Gracias, presidente. No, de todas maneras, por eso es lo que les digo. Hay algún elemento técnico y la NEF con sus representantes de todas maneras. Por eso espero ese tema, pero en general nosotros vamos a votar en general con las particularidades, especialmente del mundo laboral que nos van a hacer ver, y por eso también es importante la referencia que hacía Carlos al número de funcionarios, su dispersión, su número, y bueno, escucharemos también a su representante. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, Vale, presidente. chau. Gracias, senadores, y a todos los... Chao, gracias. Hasta luego, ministro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.